La memoria es una facultad que le permite al ser humano retener y recordar hechos pasados. ¿Pero una ciudad puede tener memoria? ¿Quiénes son aquellos que construyen esa memoria? Mi nombre es Emilio Castelazo y el día de hoy te invito a que me acompañes a profundizar en la memoria de Querétaro, esa que construimos cada uno de nosotros cada día. Te invito a que exploremos la crónica de una odisea. Sígueme. El día de hoy visitaremos el Museo del Calendario, ubicado dentro de una casona que fue rescatada y restaurada para albergar este sitio tan especial. En estos muros nos encontraremos con el arquitecto y maestro en restauración de sitios y monumentos, Jaime Font Franci. Fundador y titular de la Dirección de Sitios y Monumentos del Gobierno del Estado de Querétaro durante 24 años, Jaime ha sido además catedrático por más de 38 años. Acompáñeme a conocerlo. Don Jaime, estás muy entretenido aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. No, encantado. Yo encantado. Gracias. Y más en este sitio que eligiste para ¿sí? charlar, pues que es un mundo distinto esto. Claro. Sí, por lo general uno elige templos, elige lugares, pero bueno, este lugar es importantísimo, es una casona maravillosa. Cada rincón es tan sugestivo, claro, tan bello. Te lo agradezco muchísimo que me hayas permitido invitarte. Claro, mucho y gusto. Bueno, pues vamos a platicar. Claro que sí, con mucho gusto, Emilio. Muchas gracias, un privilegio. Tú eres un chico que nace en España. Sí, efectivamente, nazco en la ciudad de Lleida, en Cataluña, y ahí estudio toda la primaria con mi familia, y después ya en 1969, tenía yo 12 años de edad, mis padres, mi hermano y yo emigramos a México, venimos aquí a México en barco, salimos de Barcelona, 22 días de viaje, y llegamos a Veracruz. Por eso yo digo que yo nací en Veracruz, aunque mi corazón está en Querétaro. Eres un hombre, pues, universal. Pues de alguna manera sí. Sí, porque lo has comprobado a partir de los años, sí, que has convivido con distintas culturas y por lo que te has dedicado a lo que te has dedicado. Pero antes que eso, te quiero comentar. A los 12 años llegas tú a América. Ajá. Particularmente a Veracruz. ¿Por qué, según te platicaron o te dijeron en su momento, por qué llegas a Veracruz? Bueno, es que el hecho de llegar en un transatlántico, que ya no hay de esos transatlánticos, pues la llegada siempre era el puerto de Veracruz. De hecho, uno va llegando a diferentes puertos del Caribe, ¿no? Pues, Santo Domingo, Puerto Rico, Curazao, La Guaira, en fin, todos esos puertos los recorrimos, y el puerto de destino de México siempre es Veracruz, porque ahí estaba la aduana. Además, no llegas a la aduana, ahí está Gobernación y ahí te toman los datos. O sea, el destino estaba marcado, sí, desde España. Desde Dijimos, vámonos a América. Así es. América, y en particular, sí, México. México. ¿Qué era lo que acercaba a tu padre? Mi padre solo tenía una hermana que vivía en México, y lo invitan a las Olimpiadas en 1968. Le hacen la invitación, viene, pues participa y va a los eventos de los Juegos Olímpicos en el 68, y cuando regresa a España, pues llega enamorado de México. Y nos dice, nos vamos a ir a vivir a México. Pues nosotros, mi hermano y yo, pues felices, nada más éramos dos. No, pues vámonos. ¿Tu hermano mayor que tú? Menor. Menor. Él en ese entonces tenía 8 años. Y felices, y pues bueno, fue una aventura, la mayor aventura de nuestra vida. ¿Tu mami, que no lo has mencionado, murió? No, mi madre todavía vive en la Ciudad de México. Este año cumple 94 años. Entonces vinieron todos. Vinimos los 4. Los 4. Toda la familia, aunque los hermanos de mi madre, las familias siguen allá. Allá están. De la familia de nosotros, pues nada más, nosotros 3 quedamos porque mi padre ya falleció hace 35 años. O sea, tu mami
¿Vive? Mi madre vive, pero mi padre sí falleció muy joven, murió de 57 años. ¡Ay, qué joven! Sí, muy joven. Muy bien. De esa niñez tuya en España, ¿tienes algún recuerdo en particular con los abuelos, con los tíos, con la ciudad, con tu pueblo, con tu escuela? Sí, claro, porque mis recuerdos son muy relacionados con los monumentos, ¿no? Con los edificios históricos. Ir a misa con mi abuela, a la catedral en Lleida, reconocer, ir a todos los lugares, las plazas, jugar con todos mis amigos, jugar incluso en algunos refugios de la guerra. ¿No? Sí. En la ciudad donde tú vives, sí, es una ciudad antigua. Era una ciudad antigua, incluso con muchos vestigios romanos y mucha influencia árabe, ¿no? Y bueno, con mucha arquitectura románica, gótica. Para ubicar un poquito al público, ¿este pueblo está en el sur de España? Está en el norte, en el noreste. Es una de las 4 provincias catalanas, ¿no? Que es Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, ¿no? Entonces, Lleida es la que conecta al norte con los Pirineos y con Andorra. O sea, la provincia de Lleida, exacto, es el contacto con Francia y con Andorra, ¿no? O sea, es la frontera, digamos. Entonces, que es la norte. Estás en el norte. En el norte, sí. Ok, sí. Que es una zona de mucha presencia de románica. Está todo el románico catalán ahí en Lleida, en el Valle de Arán. Y bueno, pues los Pirineos y las pistas de esquí, las pistas más importantes de esquí, de las más importantes de Europa, pues están ahí, ¿no? La Vaqueira y en fin, todos esos lugares. Entonces tu primer contacto con el mundo antiguo está en tu infancia, en tu primera infancia. Es correcto. Y es una de las razones por las que me gustó Querétaro, ¿no? Porque yo veía Querétaro en una ciudad pequeña, repleta de monumentos, con una gran historia, con un pasado cultural, y eso me hacía a mí sentir mucho mejor que en la Ciudad de México, pues, que yo vivía en la Ciudad de México. ¿De qué edad llegas tú a Querétaro? A Querétaro yo ya llego en el 85, ya de 30 y tantos años, 30 años por ahí, llego yo ya a la Ciudad de México, pero yo ya había vivido 18 años en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues yo ya me quería salir de la Ciudad de México, quería una ciudad con historia, con cultura, y a mí me pareció Querétaro pues ideal para esa... Llegando a México, a la Ciudad de México, ¿cómo te asocias con este mundo de lo antiguo, de lo... Bueno, estudié la carrera cuando eso sucede, estudié secundaria, preparatoria, y cuando llego a la carrera en la Universidad de La Salle, tuve grandes maestros relacionados con la conservación del patrimonio y relacionados con la arquitectura, la historia de la arquitectura. Tuve profesores de la talla de Vladimir Caspé, que era un profesor ruso que llegó a México. Tuve de profesor a José Villagrán, al arquitecto Mijares, que nos hacían recorridos por Guanajuato, por Oaxaca, hacíamos recorridos para ver arquitectura histórica. Entonces yo me fui enamorando de todo ese mundo, aunque no era lo mío, me gustaba por cultura. Lo mío era la arquitectura contemporánea. Y de hecho yo había dado... Era arquitecto como normal, cualquier arquitecto. Sí, y buscaba, y de hecho di una conferencia de posmodernismo que fue muy exitosa en la Ciudad de México con un arquitecto que ahora es muy famoso, en ese entonces no lo era tanto, Enrique Norten, y con Mónica Kublik, la escenógrafa de Bellas Artes, etc. Hicimos una conferencia para dar a conocer el posmodernismo en el mundo de la arquitectura, que era el rompimiento ya con el movimiento moderno. Y gracias a esa conferencia es que me invita... En Querétaro me invita Carlos Arbizu, que era el director de la Escuela de Arquitectura, a dar la conferencia en el TEC de Monterrey. Con Carlos, entonces doy la conferencia en el TEC de Monterrey y ya vengo yo solo. Yo había ganado un concurso para un centro de capacitación para Tremec como arquitecto, había ganado ese concurso. Entonces yo iba a estar viniendo seguido a Querétaro. Y Carlos me dice, oye, pues danos una conferencia. Doy la conferencia, gustó mucho en la escuela, eso fue en el 85. Y entonces me invitan a dar clases. Y entre la invitación a las clases al TEC de Monterrey y un proyecto que traía yo importante de una casa residencial en Jurica, y el proyecto de Tremec, es que decido venir a vivir a Querétaro. A Querétaro, entonces se escribe la historia a través de las circunstancias, de las casualidades, de los encuentros, de cómo está hecha la vida. Claro. De ese tipo de eventualidades
que claro. no planeadas, pero que te van mostrando Claro. las puertas y las ventanas que se van abriendo. Los recuerdos que Jaime guarda de su niñez en Cataluña están rodeados de monumentos y lugares históricos. Ahí germinaría la semilla que lo llevaría a ligar su vida a la restauración arquitectónica. Querétaro entonces se convierte pues en un patio de recreo para ti. Claro, claro. Un lugar donde iniciar una nueva vida, en fin. ¿Ya casado? Casado, yo llego con un hijo pequeño y luego tuve 2 hijas más, aquí ya queretanas, ellas. Después me divorcié, me volví a casar y mi esposa tiene otros 3 hijos, entonces en realidad tenemos 6. Ah, no, entonces los eventos... Tenemos 6 hijos, pero todos se llevan, gracias a Dios, muy bien. Y bueno, pues ha sido una vida esplendorosa, llena de muchas aventuras, de muchas historias. Pero sí llego yo con mi hijo Jordi, que tenía en ese entonces pues 1 año cuando llega él a Querétaro, ¿no? Y aquí ya nacen mis hijas, Jessica y Adriana. ¿Y tú vives feliz en Querétaro? Muy feliz, muy contento. He tenido oportunidades de ir a vivir a otros lados, pero no me han interesado, porque siento que aquí está todo, está pues prácticamente mi vida, mi familia, mis amigos, como tú, y pues me siento muy a gusto y además también estoy muy complacido porque me han tenido mucha confianza, tanto gobernadores como secretarios, como directores, rectores del TEC de Monterrey, en fin, me han abierto las puertas. He logrado yo también consolidarme profesionalmente, ¿no? Estando en Querétaro, pues me fui a Guanajuato a estudiar una maestría, luego me fui a la UNAM a estudiar mi doctorado, en fin, me pude superar gracias a las motivaciones también del TEC de Monterrey, que siempre me motivaban. O sea, Querétaro fue el bastión a partir del cual tú haces un nuevo despegue. Es correcto. Y te dedicas, por lo que veo de tu semblanza, al rescate de valores arquitectónicos. Culturales, arquitectónicos. ¿Ese es la el herencia concepto? cultural, la herencia cultural que tenemos, ¿no? Del patrimonio edificado, ¿no? Básicamente. ¿Cuándo sientes, en qué época empiezas a trabajar formalmente ya en el diseño de soluciones y de rescate? Una muy buena pregunta, porque con Carlos Arbizu, que era director en arquitectura en el TEC, yo participo con él en el equipo de trabajo para que Querétaro fuera Patrimonio Cultural de la Humanidad ante la UNESCO en 1996. Entonces yo ahí tengo un contacto muy fuerte con el patrimonio, pero además estaba yo estudiando la maestría en Guanajuato. Yo no pretendía hacer obras de restauración, yo seguí haciendo obras de arquitectura contemporánea, pero cuando estudio la maestría en Guanajuato, pues me empiezo a enamorar de la cuestión del patrimonio y además de la experiencia esta que comento, es cuando de repente a mí me invitan, ya había terminado yo la maestría, y me invitan a restaurar Santa Clara de Jesús, el templo de Santa Ahí en Clara. Madero. Ahí en Madero, en 1992. Qué barbaridad. 93, por ahí, 92, 93. Entonces, bueno, pues yo me animo a restaurar. Ahí el que me animó fue mucho Gerardo Vega, que era el secretario. Me dijo, pues tú tienes la maestría, tú eres el ideal para que restaures Santa Clara. Y Antonio Loyola, que también tiene una trayectoria importantísima en la restauración de monumentos, él estaba restaurando Santa Rosa de Viterbo en ese entonces. Entonces los dos estábamos ya restaurando con una visión, digamos, científica, ¿no? Basada mucho en la escuela de Carlos Chanfón Olmos, que fue nuestro maestro y fue el que también nos motivó muchísimo para llevar a cabo estas restauraciones. Ya falleció también Carlos Chanfón, pero por eso de cariño a nosotros, tanto Antonio como a mí nos dicen chanfonianos, ¿no? Lo de Chanfón, pero básicamente... Entonces, tú estás inclusive en este edificio. Sí. ¿Participaste en aquí también estamos en el Museo del Calendario. Este edificio también me tocó en su momento que me invitaran a hacer un anteproyecto de restauración y posteriormente estuve participando de alguna manera como asesor en los trabajos de restauración. Con Fernando. Sí, con Fernando. Exacto. Y bueno, pues he participado en muchísimas obras
de restauración y bueno, pues como te comento, nace con la Universidad de Guanajuato, que después continúo yo con la UNAM, con el doctorado con Carlos Chanfón, con el seminario del doctor Carlos Chanfón, con don Fernando López Carmona, con Alejandro Villalobos, con Leonardo Icaza, con una serie de investigadores de primer nivel, algunos de ellos ya fallecidos. Pero, pues bueno, fue una escuela maravillosa también ahí en la UNAM. Y entonces eso nos fue, tanto a Antonio como a mí, nos fue dando esa apertura para la restauración de monumentos. Estas vivencias, esta serie de realizaciones, este rescate, ¿ha generado en Querétaro alguna corriente en específico, generando nuevos participantes, nuevos? Sí, yo creo que esta corriente que comentamos, que somos varios, no es uno, esto no es un trabajo personal, es un trabajo siempre de varios, en equipo, pues yo creo que sí logró formar cuadros de especialistas, la mayoría de Guanajuato o de Ciudad Universitaria en México, pero sí se forman cuadros y actualmente ya hay muchos restauradores de muy buen nivel, quizás no muchos, pero sí ya hay los suficientes como para poder tener el patrimonio de la región, no nada más de Querétaro, sino toda esta región. La región, como integrarla. Toda la región, sí. ¿Por qué? Porque el centro del país, sí, pues es sí. Es riquísimo. Claro, y yo hablo de esta región del centro y norte, ¿no? Porque muchos de los colaboradores que yo tuve en la Dirección de Sitios y Monumentos, que ahí es donde se consolida todo. Cuando le dan el nombramiento a Querétaro en 1996, en 1997, el gobernador Ignacio Loyola me invita a mí a crear la Dirección de Sitios y Monumentos. Y es ahí, en esa Dirección de Sitios y Monumentos, donde pudimos tener un mayor número de logros en cuestión de patrimonio. Es una dirección en la que estuve yo a cargo 24 años, ¿no? Desde 1997 al 2021. Ay, pues qué orgullo. Entonces, pues fue mucho trabajo con grandes personajes que me acompañaron en la dirección. Y digo personajes porque empezaban apenas estudiando sus maestrías y acabaron siendo reconocidos a nivel nacional, algunos de ellos con cargos importantes a nivel nacional. Entonces, me da mucha satisfacción el paso por esa dirección. Pues hemos de agradecer a tu padre que tomó la decisión de venir a México. En el trabajo de rescate arquitectónico, Jaime ha sido partícipe de la restauración del Templo de Santa Clara, del exconvento de Santa Rosa de Viterbo y de la casa donde nos encontramos platicando el día de hoy, además de muchos otros sitios importantes para Querétaro. Mencionábamos hace un momento que el espacio en el que vivimos, en el que nacemos, nos desarrollamos y morimos. En este espacio, las circunstancias, los momentos, las puertas y ventanas, que son las que se abren y nos van dando las salidas y las entradas para las nuevas cosas. Así veo que tu desarrollo ha sido una experiencia maravillosa, extraordinaria. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque no solamente has tocado tu esencia, sino has tenido la oportunidad de manifestarla. ¿Así es? Así es, sí. Tienes mucha razón en la pregunta o en el ámbito que abres esta conversación. Efectivamente, creo yo que se fue desarrollando no por mí, sino por muchas personas que participaron, por muchos grupos de trabajo, y creo que se formaron cuadros importantes de gente muy preparada en la cuestión de la historia, el patrimonio, en la cuestión de la conservación del patrimonio histórico. Querétaro goza hoy día de un gran prestigio, por ejemplo en la UNESCO, que es el órgano internacional que depende de la ONU, de las Naciones Unidas, relacionado con la cultura. Gozamos de un gran prestigio con 4 patrimonios culturales a nivel mundial, ¿no? Que son la ciudad de Santiago de Querétaro en 1996, las misiones de la Sierra Gorda en 2003, las 5 misiones, después los lugares de memoria y tradiciones vivas de los pueblos otomí,
chichimecas de Tolimán, ¿no? El semidesierto, con sus 260 capillas, ¿no? Que son familiares o de linaje. Después el tercero, el tema importante, el cuarto, perdón, sería el Camino Real de la Tierra Adentro, donde también participa Querétaro, algunas de las haciendas, puentes, etcétera, y San Juan del Río, la ciudad de San Juan del Río. Entonces, en estos 4 patrimonios, ante la UNESCO, pues gozamos de un gran prestigio, se han conservado y se ha hecho un gran trabajo por conservar los valores de identidad, los valores excepcionales que tienen estos 4 patrimonios, que el de Tolimán, la etnia otomí chichimeca, es patrimonio inmaterial, ¿no? Que es algo importante también, ¿no? Porque fue la primera etnia, la otomí chichimeca, en el mundo en inaugurar la lista del patrimonio inmaterial. Y eso se sabe poco, pero así fue, en 2010. Entonces, bueno, se formaron cuadros, la Dirección de Sitios y Monumentos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que tiene una larga trayectoria también en Querétaro, ha hecho una gran labor de orden, de organización, etcétera, pero por supuesto que enfrentamos los grandes retos de una ciudad que está creciendo constantemente, con una explosión demográfica de personas allegadas, ¿no? Que no son de aquí, y obviamente Querétaro empieza a tener un bamboleo importante en temas de identidad, en temas de correlación social, y en temas de gentrificación, por ejemplo en el centro histórico. Empezamos a tener problemáticas relacionadas con el agua, con la energía. Entonces, bueno, pues esto no termina. O sea, el crecimiento. No termina. El crecimiento de una criatura, claro, pues está muy bien visto, pero al rato necesita pantalones distintos. Claro. O necesita unas camisitas más grandes. O sea, las necesidades y los reclamos y las realidades de ese momento en particular se van modificando. Así es, correcto. Y cada vez pues hay más retos, cada vez hay más problemas, y obviamente estos grupos que se han creado, todas estas instituciones, ¿no? Que tiene ya Querétaro, pues por supuesto que le dan, digamos, una seguridad, le dan una confianza a nuestro estado y a nuestra ciudad, le dan esa confianza para pues, seguir adelante y poner orden en este crecimiento. Una pregunta, ¿no? Hablas de estas instituciones. Sí. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Dirección de Sitios y Monumentos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, que tiene áreas ya de urbanismo muy importantes, una subsecretaría urbana importante. Estas instituciones tienen el acervo histórico de todo esto que nos platicas. Tienen todos los antecedentes, todo el acervo, pero además las personas que ahí están, pues, digo, aparte que son profesionistas todos muy reconocidos, son personas que tienen un gran compromiso con su ciudad. Yo aprovecharía el comentario que estás haciendo para llamar la atención a todas aquellas personas que nos ven y escuchan estos 4 elementos patrimoniales que tiene el Estado. ¿Cómo pueden acudir para enterarse? Porque esto es sorprendente. Bueno, hay mucha información, hay publicaciones. Yo, de hecho, tengo algunas publicaciones. Mi última publicación que participé con la Secretaría de Turismo del municipio y con la UNESCO, pues trata precisamente de las 14 ciudades que son patrimonio mundial, las 14 ciudades mexicanas que son patrimonio de UNESCO, que pertenecen a este, digamos, cuerpo exigido, porque tenemos ya exigencias muy fuertes por parte de UNESCO para conservarse, y Querétaro pues tiene esa obligación y ese compromiso, no nada más aquí, sino a nivel internacional, de conservar todos estos valores, que finalmente Querétaro no pierda la identidad. Jaime marcó un antes y un después en nuestro estado con su trabajo de conservación de sitios y monumentos. No es extraño decir que hoy en día miles de queretanos nos sentimos orgullosos de nuestro Querétaro gracias a su labor en la preservación del patrimonio. ¿Cuál es tu mensaje a la juventud? Considero que la juventud no debe
no debe de separarse de la realidad. Deben de seguir con los pies en la tierra, vivir cada momento, sentir y vivir cada momento, porque es lo que nos vamos a llevar. Se aprende de los logros y también se aprende de los fracasos. Entonces necesitamos entender y saber procesar todo lo que nos pasa y que todo eso sea parte de nuestro gran acervo como personas, ¿no? O sea, como personas vamos teniendo un acervo, así como una biblioteca tiene un acervo, una institución tiene un acervo, nosotros como personas también tenemos un acervo, que es la memoria. Y en esa memoria tenemos que guardar cada momento que vivimos, cada presente, y hay que atesorarlo y guardarlo. Porque sí hay un problema serio con la juventud que está viviendo una especie de sedación, ¿no? Con las redes, con la tecnología, etcétera, y se alejan de la realidad. Y yo pienso que no podemos dejar de poner los pies en la tierra. Esta juventud que tiene una historia, un presente y un futuro. Es correcto. Y sobre todo la juventud tiene un gran futuro. Quizás nosotros ya nuestro futuro es más corto, lo más seguro, porque ya estamos en el otoño de la vida, pero... No, tú, no. Te agradezco mucho, te agradezco mucho. Muchas gracias, Emilio, por la entrevista.